Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, el último de esta temporada antes del descanso estival. Queremos enviar, como siempre, un cordialísimo saludo a toda nuestra audiencia que semana tras semana nos sigue con verdadero interés y agradecemos desde luego a Informa Radio, a SND Editores, a todos los que difunden nuestros podcasts, nuestros vídeos, nuestros audios. Muchísimas gracias por habernos acompañado un año más, que ponemos fin en este programa de hoy, pero con la promesa que desde luego que después del verano vamos a volver. Si pueden cortar, por favor, el audio. Muchísimas gracias. Pues como digo, vamos en el día de hoy a abordar temas interesantísimos. Pero antes de nada voy a presentar a la mesa de debate. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos. Magnífico. Tenemos también con nosotros a nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos, Guillermo. Muy buenas tardes. También con nosotros está nuestro general, don Salvador Fontela, nuestro editor. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, igualmente. Y el que les habla, Guillermo de Rocafort, antiguo legionario del Tercio Gran Capitán y caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Que quede bien clara mi doble naturaleza. Bien, gracias, mi general, por señalarlo. Bueno, como siempre, enviamos un cordialísimo saludo a nuestro coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, el cual, como siempre, nos ha estado de una forma concienzuda todas las semanas haciendo nuestras efemérides, nuestra memoria histórica, como le llaman hoy en día, pero que realmente, pues, nuestros héroes, nuestras patronas, nuestra gloria, ¿eh? Y bueno, vamos a citarla muy rápidamente antes de entrar en materia. El 27 de junio, la patrona de la sanidad militar, que es Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tenemos con nosotros también el 26 de junio del año 1541 la muerte de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, conquistador del Perú, que era uno de los grandes españoles de la historia, ¿no? Otra fecha importante que habría que evocar, el 29 de junio del año 1579, la toma de Maastricht, por las fuerzas de Alejandro Farnesio. El 17 de junio del año 1806, el ataque inglés a Buenos Aires, que fue repelido por los españoles entonces. El 30 de junio del año 1898, el comienzo del sitio de Valer. Y el 30 de junio del año 1911, la creación de las fuerzas regulares indígenas. El 29 de junio del año 1921, la acción de Bujarrat. Y finalmente, muy importante para nosotros, el 30 de junio del año 1922 se impone la medalla militar al comandante de la Legión, don Francisco Franco Bahamonde, del Tercio de Extranjeros. Bien, dicho lo cual, vamos a entrar ya en materia. En el día de hoy, el último programa de esta temporada, vamos a hacer un repaso y nos vamos a centrar en las lecciones, digamos, aprendidas, identificadas de la guerra de Ucrania. Un tema, desde luego, apasionante, porque esto está cambiando, digamos, el panorama bélico internacional, contemporáneo, y desde luego tenemos la gran suerte de tener entre nosotros al general Cifuentes, que nos va a hacer un análisis, tanto a nivel político, estratégico, como también con el resto, por supuesto, de los magníficos miembros de la mesa de debate a nivel operativo y táctico. Cedo la palabra, mi general, por favor. Gracias, Guillermo. Dices bien, lecciones identificadas, porque lo primero que hacen los gobiernos y los ejércitos es identificar. Luego, lecciones aprendidas es cuando ya esa lección ha pasado ya al sistema, a la organización, y es cuando de verdad podemos decir que hemos aprendido una lección de un conflicto, ¿no? Así que le hemos llamado lecciones identificadas, porque no sabemos si nuestro gobierno y nuestras Fuerzas Armadas todas ellas las irán aplicando o las tendrán en consideración. Si así lo hiciesen, pues sí podríamos hablar de lección aprendida. Así que vamos a hablar de lecciones identificadas. Yo os propuse antes de entrar en directo el dividirlo en dos partes, hablar de las lecciones identificadas de nivel político estratégico, que afectan más al gobierno, afectan más
al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor de la Defensa, a la IGEMPOL, y dejar para la segunda parte las de nivel operacional táctico, más de andar por casa. Si os parece, pues lo hacemos así. Bueno, de las lecciones identificadas y que ya no las sabemos desde siempre, es que todas las guerras son únicas, no hay una guerra que se parezca a otra, aunque la forma de combatir o los medios sean muy similares, pero ninguna es igual que otra. Así que las guerras son todas únicas y por tanto de todas ellas hay que aprender. Hay que aprender procedimientos, hay que aprender lo que ha ocurrido si es que queremos ganar la guerra siguiente. Es decir, que esta lección identificada pasa a ser lección aprendida y estaremos en condiciones de prepararnos para la siguiente guerra, ¿eh? O sea, no tenemos que ganar la que ha terminado, tenemos que ganar la siguiente. Así que, como nadie puede predecir perfectamente cuál va a ser la siguiente, lo que sí sabemos ahora mismo en la situación actual es que el entorno operacional futuro va a ser inestable, que va a haber una necesidad de capacidades de todo tipo en todo el espectro de combate. Esto va a ser como tener kits e ir cogiendo aquellos elementos que nos interesen en un determinado momento. Que habrá una mezcla seguro de la guerra convencional, el combate convencional con el combate híbrido. Nos moveremos en el combate multidominio, donde habrá que manejar y gestionar distintos espacios. Y parece que ciertamente habrá desequilibrios entre unas fuerzas y otras. Pero sobre todo lo más importante es que tengamos unas fuerzas armadas disuasivas. Que seamos capaces de no meter miedo, sino dar respeto. Eso es muy importante, que en nuestra actuación, en nuestra forma de actuar, en los procedimientos, en las adquisiciones de material, en la preparación de nuestros militares profesionales, que seamos disuasivos, ¿eh? Si somos disuasivos con mayúsculas, pues estaremos preparándonos para ganar la siguiente guerra, lo primero de todo, evitándola. Es decir, que si tenemos y proporcionamos disuasión, la evitaremos, que es un poco lo que está haciendo la OTAN, ¿no? Desplegando en los países limítrofes con Ucrania, formando esa cortina del este, pues intentan ser disuasivos, ¿eh? Señor Putin, no venga usted para acá porque estamos preparados y tenemos los medios mejores. Bueno, Ucrania perdió frente a Rusia en 2014, cuando, ¿os acordáis? Cuando Rusia invadió Crimea, porque Rusia manejó mejor los espacios, el espacio aéreo, el espacio electromagnético, el cognitivo de la información, así que perdieron Crimea y parte del Donbass. Pero de esta experiencia los ucranianos sí que aprendieron y se prepararon para la siguiente. Y luego en la siguiente, cuando Rusia invadió Ucrania, pues fueron capaces, con ayuda de Occidente, cierto es, de rechazarlo, ¿eh? Confiamos que nuestro gobierno y nuestras Fuerzas Armadas apliquen con prontitud pues, las lecciones que estamos aprendiendo en esta guerra. De nivel político estratégico, bueno, la primera lección que ya está repetida desde antes de las guerras mundiales es no te desarmes. No te desarmes, no reduzcas tus Fuerzas Armadas a simplemente algo decorativo. No te dediques solo a la ayuda humanitaria. Prepárate para el escenario más complejo, los escenarios más difíciles. Prepara a tus Fuerzas Armadas para situaciones duras. No te desarmes. Si lo haces así, otros se apoderarán de lo que es tuyo. Y la guerra ha vuelto a Europa, ¿eh? Y esta invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues pensamos que sí que ha despertado las capitales europeas. Entre esta situación de amenaza próxima y la amenaza de Trump en su día de que hay que llegar al 2% del PIB en inversiones de defensa, pues bueno, si quieren contar con los americanos, pues parece que se han movido conciencias, se han movido presupuestos y se están reforzando las Fuerzas Armadas, ¿eh? Eso sí que es cierto. Yo creo que como segunda lección, creo que las organizaciones de seguridad y defensa, las organizaciones políticas occidentales salen reforzadas. La OTAN está pasando por unos momentos de indefinición clara y ahora no solamente eso, sino que tiene países en la puerta de la OTAN deseando entrar. La Unión Europea, pues más o menos igual, aunque todavía no tiene definida una clara seguridad propia, pero bueno, los países quieren entrar en la Unión Europea, aquellos que se sienten amenazados quieren verse bajo el paraguas político de la Unión Europea y militar de la OTAN. Y bueno, pues esto creo que es importante. Momentos de crisis, de tensión y de nerviosismo, las organizaciones de seguridad y defensa son importantes. Otra lección que debemos de tener claro es que Rusia no es una potencia regional, no hay que tratarle como tal, no estamos hablando con un país pequeño que está allí a la derecha y que se le ha ocurrido, no es Armenia invadiendo Nagorno-Karabaj, ¿eh? Rusia no es una potencia regional, solo hay que ver en el mapa geográficamente lo que es Rusia y todas las fronteras que tiene en distintos continentes.
bueno, en sus arsenales, parte de ellos los tiene desplegados en la línea con China. Tiene contenciosos con Japón. Es uno de los productores principales de combustibles fósiles. Tiene una riqueza ingente en materias primas. Tiene el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El arsenal nuclear no vamos a decir nada de él y se enfrenta a Estados Unidos de tú a tú sin problemas. Entonces, hay que tratar a Rusia como lo que es. Es una gran potencia con el esfuerzo que está realizando a nivel político para volver a fomentar ese orgullo de lo que fueron, ese orgullo de lo que fue la antigua Unión Soviética, pues está creando un sentimiento nacional muy fuerte. De hecho, no se perciben muchas grietas en el apoyo a Putin y desde luego los cientos y cientos de sanciones y de bloqueos económicos que se han puesto a Rusia parece que no han servido de mucho. Hay que conocer al enemigo, como decía Sun Tzu, y hay que conocer a Vladimir Putin. Y la verdad es que no está teniendo mucho éxito lo que hace, pero desde luego sigue guiando a su nación con unos objetivos claros. Ha conseguido convencer a su pueblo de que Rusia estaba amenazada y que tenía que actuar. Esa defensa adelantada, ¿no? La defensa adelantada es yo ataco primero, ocupo terreno primero, creo un colchón de espacio territorial entre los malos y yo, y así me puedo defender mejor y proteger a mi gran nación. Pero Putin, pues bueno, en su Estado federal no ha conseguido enderezarse, sigue dependiendo de los oligarcas que le están diciendo lo que tiene que hacer en muchas cosas, los problemas económicos son claros y en el escenario internacional, pues lógicamente ha perdido todo el peso. Así que perdón, todo el peso, no toda la influencia. Así que, bueno, hay que conocer a Putin porque hay que analizar como centro de gravedad que es en este conflicto, cómo poder actuar contra él. Tampoco creo que estemos ante la reaparición de una guerra fría, que podría ser otra de las lecciones. Mucha gente intenta decir, ya está el telón de acero, ya volvemos otra vez, los del este, los del oeste. No, no, esto no es así, porque no hay una diferencia entre el capitalismo occidental y el ruso. Bueno, es otro tipo de capitalismo, pero en Rusia, desde luego, pues, se maneja dinero, se vive bien y ya no es la situación de la época del telón de acero, y el reparto económico, todo el mundo por igual. Dentro de este panorama de lecciones aprendidas hay que considerar que hay que ponerse en el lugar del otro, esa empatía. Hay que ponerse en el lugar del otro, ¿qué es lo que ha pasado? Rusia también se siente agraviada. Parece que como si no les hubiese pasado nada, pero, o sea, unas cuantas bases militares diseminadas por la OTAN que cada vez se acercan más hacia el este, posibilidad de incorporar Ucrania a la Alianza Atlántica. Bueno, Rusia se ha considerado, se ha sentido amenazada y ha actuado. Como otra lección más, podemos decir que hacen falta alianzas fuertes, ¿eh? O sea, todos aquellos pactos, aquellos tratados que se puedan reforzar en tiempo de paz, son importantes. Ahora acabamos de ver una reunión chino-rusa, pues preocupante. Te defenderé a ti si te atacan y yo te defenderé a ti si te atacan. Y no estamos hablando de cualquier país. Entonces, bueno, Ucrania sí que estableció unas conexiones fuertes con Occidente y esas alianzas le han permitido sobrevivir, porque había información sobre el despliegue de intenciones rusas. Vamos, Estados Unidos le dijo cuándo iban a atacar los rusos, exactamente la fecha. Y luego se le ha ido suministrando armas y municiones. Así que otra lección más sería la importancia de la cohesión, estar unidos. Al ser organizaciones la OTAN, la Unión Europea, con cada vez más países más numerosos, un número muy elevado de países, pues la cohesión es más compleja, ¿no? Pero desde luego hay que intentar que se mantenga. Como novena lección diría que hay que olvidarse de un enfoque demasiado simétrico, demasiado convencional. O sea, esto no va a ser, aunque pues, se vean muchos tanques y tal, pero no parece que el futuro conflicto vaya por ahí. La amenaza va a ser mixta, va a haber una combinación de híbrido y convencional, así que habrá que estar atento y tener capacidades para responder a todos esos escenarios. Bueno, diría como lección 10 que el modelo de liderazgo orientado a la misión, ese mando por propósito que estamos inculcando a nuestros jóvenes oficiales es fundamental. Las operaciones cada vez son más descentralizadas, hay pequeñas unidades que realizan misiones. Ya en las misiones de apoyo a la paz, los patrullas eran de teniente capitán, es decir, ya no hay grandes contingentes moviéndose y en esta guerra
de Ucrania, cuando ha habido un gran contingente de vehículos moviéndose, pues han sufrido las consecuencias. Así que el liderazgo del mando orientado a la misión en el que el subordinado asume, aprende y aplica el propósito del superior sin necesidad de estar preguntándole constantemente qué tengo que hacer, pues es sobre el que hay que seguir insistiendo. Necesitamos unas Fuerzas Armadas más potentes y creíbles. Volvemos otra vez al tema de la disuasión. En nuestro caso, además, que tenemos una frontera y las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, donde la amenaza va a ser no compartida, hay que ponernos en lo peor de que la OTAN no nos ayude. No solamente deberíamos llegar al 2% del presupuesto en defensa, sino al 2,5%, diría yo. Tenemos que ser autosuficientes en muchos elementos e independientes, sobre todo en materias primas, y no hacer ascos a la minería o la explotación investigación de fuentes que nos den esa autonomía tecnológica. Y bueno, junto a estas Fuerzas Armadas profesionales potentes en calidad y cantidad, creo que necesitamos una reserva voluntaria mucho más realista. Ya hemos hecho programas dedicados a esta reserva, una reserva que forme, aunque sea por poco tiempo, a nuestros jóvenes, pero que luego los tenga encuadrados en unidades, que sepan dónde ir cuando ocurre algo. Cuando ocurra algo, va a ser muy importante. Y bueno, las Naciones Unidas, como siempre, pues es un ente, un organismo que no está funcionando, que sirve para poco, pero ya desde hace mucho, ya cuando yo estudiaba de comandante el curso de seguridad y defensa, ya se hablaba de que había que cambiar la arquitectura de seguridad, que había que buscar nuevos procesos de decisión en la ONU y cambiar el Consejo de Seguridad. Pero bueno, ya estoy jubilado y todavía no se ha cambiado nada, así que tenemos ONU para rato. Si os parece, pues estas serían las lecciones identificadas que os propongo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Magnífico trabajo, mi general. Cedo la palabra a mi teniente general. Eh, ahora, Sí. bueno, en el campo de la geopolítica, pues no cabe duda que estamos viviendo las consecuencias del cambio mundial hacia la globalización que comenzó al acabarse el problema de los bloques. Allá en los años 90 se acabó la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín y a partir de ahí empieza, por un lado, la paz eterna, que estamos viendo que no existe, y por otro lado, ese movimiento ideológico globalista que lo que pretende es hacer lo que unas élites desean del conjunto del mundo. Y de esa forma, pues bien, no cabe duda que pasó lo que pasó en el año 2014 en esas aspiraciones, por un lado, de Rusia, de Crimea, el Donbass y demás, pero también hay que tener en cuenta los orígenes y las procedencias y las preferencias de esa población que, estando en Ucrania, estaba en esos sitios orientales de esta nación. Con lo cual, pues ese movimiento globalista hace una, no sé, una especie de rebelión en la misma Ucrania y tuvimos los sucesos de Maidán. Ucrania había elegido un gobierno determinado de una forma democrática, pero que no iba en consonancia con los deseos de ese mundo globalista, con lo cual dan ese cambio, ese pegón de tirón, de un cambio de dirección y ponen a Zelensky. Quitan el gobierno pro, prorruso o de acercarse a una convivencia con los rusos y ponen a Zelensky. ¿Por qué? Porque interesa acercarlo hacia la Unión Europea y, por supuesto, esa otra parte de Ucrania a buscarle su acomodo en la OTAN. Eso es una amenaza, como ha dicho el general, hacia Rusia, que da lugar a esa actitud ofensiva, aquella maniobra especial de los rusos y que llevamos ya 80, no sé cuántos años, ya 3 años con el tema este. Ante esa situación, no cabe duda que Occidente tuvo una postura sólida y dirigida por esa política globalista
y todo el mundo apoyó y se puso de parte de Ucrania, y el criminal que había invadido un país ajeno fue Rusia y Putin, pero han pasado estos años y estamos viendo que la situación ahora mismo no es igual que al principio. Ahora hay una serie de naciones que tienen sus reminiscencias y algunas que lo han mostrado de una forma clara, como es el caso de Hungría, y alguno más, que no están por la labor. Hemos visto en estas visitas de Zelensky pidiendo ayuda, como en alguna que otra nación ha llegado y donde antes era aplaudido y subido a los altares, ahora es rechazado con pitos y fuera, fuera. Así que nos encontramos en una situación muy difícil, difícil y sobre todo ante la posición o postura de el primo de Zumosol. Vamos a esperar a noviembre a ver qué pasa en Estados Unidos, ¿eh? Que también eso será determinante. Luego, todo este conjunto, vamos a llamarle geopolítico, nos lleva a una conclusión que he leído precisamente esta mañana. Sacaba un señor que debe estar mucho más enterado que yo, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, después de su visita a China y a la India. Después de estas conversaciones, la conclusión que saca este señor es que nos encontramos a las puertas de una guerra generalizada que vete a saber, con todo lo que nos ha contado ya el general Cifuentes, cómo puede ser. No solamente una guerra convencional, sino con los medios técnicos y la capacidad de la información y desinformación con que se mueve ahora las noticias, pues puede ser catastrófico. Ya no digo yo de emplear armas nucleares, simplemente con esos medios. En fin, que yo veo que efectivamente la defensa, que era una cosa que habían dejado los políticos occidentales de lado después de la caída del muro de Berlín, es una posibilidad cada vez más probable que esto pueda suceder. Entonces, yo pienso que todas las medidas de invertir en defensa, de hacer todo lo que no se ha hecho, y sobre todo, yo no sé, yo en general en todos los países occidentales, pero en España, que nos ha tocado vivirlo y que lo estamos sintiendo, pues mucho más. Estamos a unos déficits que, claro, por mucho que ahora queramos subir al 2 o el 2,5 del PIB para la defensa, no cabe duda que salimos de unas cotas negativas que nos va a costar mucho. Y ya para terminar y dejar paso, vuelvo a repetir esa erosión, porque no solamente ha sido una intrusión en vamos a dejar esto a la defensa, que es un gasto muy grande, vamos a dedicarnos a otras cosas. Es que ha habido una erosión moral en el conjunto de la ciudadanía occidental. Hay una erosión moral que quitamos los servicios militares obligatorios, quitamos esos compromisos y esas educaciones en los jóvenes de defender a sus naciones. En fin, hemos entrado, aparte de la falta de capacidad tecnológica y de material, pues hace falta una preposición, una predicción, una disposición por parte de la ciudadanía de saber lo que tiene que defender y estar dispuesto a entregar el máximo para ejercer esa defensa. Y eso ha sido otro arma que ha ocupado mucho el, el que manda en el globalismo para que estemos en las condiciones que estamos y que pueda pasar de lo peor que podemos pensar. Y no quiero seguir hablando, aunque pudiera hablar bastante más de mi criterio sobre cómo está la situación. Así que o nos espabilamos o nos espabilan. Muy claro ha quedado, mi teniente general. Muchísimas gracias y cedo la palabra a nuestro general Fontella, por favor. Pues buenas tardes otra vez. En primer lugar, dar enhorabuena
a Juan Cifuentes por su magnífica exposición y aparte detallada, muy clarificadora. Y entonces, pues para opinar un poco también sobre el tema, pues que igual que terminó la Guerra Fría, pues también ha terminado el globalismo. Intento de control mundial a través del globalismo, del poder estadounidense, pues ya tampoco ha triunfado, ha durado menos, muy poco. Eso que la historia ya se había acabado, pues ha acabado, se ha acabado ya también. Hay que tener en cuenta que Rusia no es, como sabemos, totalmente contraria al globalismo. Y ella está buscando y está laborando sobre un mundo multipolar. Y ahí tiene el apoyo de otra gran potencia que es China, que tampoco está por la labor de estar bajo el imperio de los americanos. Y otras potencias medias, pero que también muy poderosas, y que la están apoyando, que es la India, Brasil, etcétera. Eso por un lado. Después no estoy muy seguro que la OTAN esté más cohesionada que antes, porque que haya más estados inscritos en la OTAN no quiere decir que haya más cohesión. Muchas veces es más ruido y más dispersión, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay algunos estados que están un poco críticos. Y cuando la amenaza rusa desaparezca, pues cada uno tirará del carro para su lado. De ese punto de vista, hay que tener en cuenta que Francia tampoco también tiene un problema de cohesión interna, ¿eh? Tiene muchos problemas internos con la población musulmana que tiene, que ya veremos en los Juegos Olímpicos lo que va a pasar en Francia. Y que su arma nuclear está en peligro porque Níger ya no le suministra uranio. Ya Rusia lo ha desplazado, el control que tenía eh, los americanos y los franceses sobre el centro África pues ha desaparecido prácticamente, o sin el prácticamente, y ya tiene problemas de abastecimiento de uranio para su arma atómica de Francia, lo que también es un problema para el poder de disuasión francesa. Y después, en cuanto al armamento, en cuanto a los presupuestos, bueno, España está aumentando el presupuesto lentamente y bajo presión, no por convicción. ¿Eh? Y da lo mismo que nos gastemos el 1%, el 2%, el 10% si no lo gastamos bien. Porque hay que gastarlo orientado a la misión y a un objetivo estratégico y táctico. Porque si nos gastamos el 10% del presupuesto en potenciar el ecologismo en el ejército o la igualdad, pues no sirve para nada. Porque hemos visto que en Ucrania en el frente hay poca igualdad y poco feminismo, ¿no? Y después que tampoco es cuestión de comprar, exportar armamento, sobre todo tecnología porque una buena vulnerabilidad, como estás viendo en esta guerra, es la tecnología, sobre todo los códigos fuentes de toda la guerra electrónica y cibernética. Y si eso lo estamos exportando, o mejor dicho, perdón, importando, pues seríamos siempre un talón de Aquiles que en cualquier momento nos pueden boicotear todo nuestro sistema de transmisiones de armamento y inteligencia. Y no quiero más que recordar el caso del Pegasus con el presidente, en fin, y todos los ataques que lo estamos recibiendo de hackers aficionados, lo que pasará cuando sean profesionales y de grandes potencias. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por su comentario. Cedo la palabra a don Fernando Platón. Pues 5 minutitos tenemos, don Fernando. sí, no, no creo que llegue a tanto porque ya mis compañeros ya han dicho muchas cosas, sobre todo esta magnífica exposición tan completa del general Cifuentes. Y yo, pues también creo que no estamos en una guerra fría 2 porque la historia se parece, pero no se repite, pero sí que veo una división, una nueva división del mundo en bloques. Ya no en bloques económicos como había en la Guerra Fría, donde eran dos estructuras económicas distintas enfrentadas, el liberalismo contra la economía planificada, pero sí en unos bloques políticos también un poco parecidos, donde tenemos unas dictaduras o
bien totalmente claras o pseudodemocráticas frente a regímenes más liberales y democracias más claras. Es decir, y digamos, en esa medida el campeón no es tanto Rusia como China. Ese control por parte de un partido único, donde sí da libertad económica, pero no da ningún tipo de libertad política, y que, por tanto, digamos, se hace aliado de todos aquellos regímenes donde se defiende ese control político, pues es algo que está creciendo. De hecho, por eso Rusia se alía a China. China, digamos, en este conflicto, pues actúa como un aliado de Rusia, no claramente, pero sí real. Y además, digamos, te explico un poco también todo este auge por África, donde África, en la cual predominan abiertamente las dictaduras, prefieren entenderse con alguien que apoya ese régimen dictatorial, con alguien que le exige elecciones al, digamos, gobernante omnímodo corrupto, digamos, de todo del país. Y ahí yo sí que estoy viendo, digamos, crecer esos bloques, que vienen un poco de un dominio asiático y se están extendiendo eh, por África y también por América. Incluso como antes veo crecer algo parecido a los países no alineados, con algunos de los mismos. Es decir, tenemos ahí a India o Brasil. India o Brasil están jugando al mismo juego de antes, no quieren ni estar en un bloque de las dictaduras, pero tampoco quieren subordinarse al bloque, digamos, dominado por Estados Unidos. Y después, bueno, pues la importancia de prepararse, que es necesario. Ucrania se preparó 8 años y si uno quiere paz, pues tiene que estar preparado para que haya una real disuasión. Y cedo la palabra. Pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo, así que vamos a ir, queridos contertulios, ya a la segunda parte para hablar o continuar con lo mismo. Simplemente, si se me permite, yo creo que es clave lo que ha comentado el general Fontella, de que en relación a la caída del muro de Berlín y todo lo que es el desmantelamiento del Pacto de Varsovia y la Primera Guerra Fría, la situación ha cambiado muchísimo. Es el mundo multipolar. Hay naciones emergentes que ya no tienen un papel secundario, sino fundamental, como por ejemplo China, la India, Brasil, no olvidemos los países africanos y los países asiáticos en general. Eso cambia una escenografía donde realmente la gran hegemonía de Estados Unidos está siendo desafiada en todos los ámbitos, en todo, tanto en la economía como desde un punto de vista cultural, social, político, económico, y esa es la realidad. Muy bien, pues queridos oyentes, sigan con nosotros en esta segunda parte que estará a la altura de la primera. Sigan con nosotros.